Hola, bueno, bienvenida Claudia López, autora del libro Querido Elefante. Vamos a hacerle una entrevista para conversar sobre cómo ha sido el proceso creativo de dar a luz este libro, que ya muy pronto le vamos a comentar dónde está disponible, cómo lo pueden adquirir. Eh, bueno, ha sido una experiencia de mucho tiempo y ver listo en nuestras manos el libro es como mucha emoción y queremos compartir con ustedes todo lo que ha sido el proceso de tenerlo ya en 3D. Gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Trina. Estoy súper contenta de tener este espacio contigo, que fuiste parte clave en el proceso de este libro. Ya podemos hablar un poco más adelante de eso, pero feliz de estar aquí contigo en este espacio. Bien, bueno, a Claudia la conocemos ahora por este libro, pero Claudia tiene un trabajo en el que viene mostrando esta área de la escritura, este desarrollo que ella se ha tomado bastante eh, en serio y bueno, es la cuenta About Elephants. Ujú. Eh, pues no me queda más que preguntarte cuál es el simbolismo del elefante para ti, partiendo de ese espacio que ahora tiene más de 30.000 seguidores y bueno, y que ahora tenemos el libro en español, Querido Elefante. Claro, déjame contarte. En inglés hay una frase muy común que es the elephant in the room o el elefante en el cuarto. Y es una frase que se usa coloquialmente o comúnmente cuando en un lugar, en un espacio, hay como una verdad que es muy evidente, que todo el mundo a lo mejor puede ver o sabe que está ahí, pero nadie dice nada. Una verdad que ocupa mucho espacio, ¿no? Entonces, para mí el elefante es ese simbolismo de las verdades que existen dentro de nosotros y también de las que veo a mi alrededor, que a lo mejor mucha gente no las está abordando o no habla de ellas, pero quise crearles un espacio yo con About Elephants y sobre todo abordar mi elefante interior, ¿no? Esas a lo mejor verdades, sentimientos que no les ponemos un lugar o que no traemos a la conciencia, pero que es importante abordarlas, ¿no? Entonces, ese es el simbolismo del elefante. Y además, y el logo, ¿dónde surgió? ¿Lo hiciste tú? Porque es sencillo, minimalista, es como esa pluma continua que está allí escribiendo, me parece muy, es una representación perfecta ¿no? de lo que tú estás haciendo. Sí, no, el logo me ayudó una queridísima amiga, se llama Laura Sucre, que es diseñadora, y justamente esa era la intención, como un logo que se sintiera que está como que fluyendo, muy delicado, como lo son los sentimientos y como son a veces nuestros pensamientos y muy vulnerable a la vez, pero también muy representativo de lo que es la verdad y la condición humana en general. Entonces sí creo que el logo representa perfecto lo que es como este espacio. Bien, bueno, ahora hablemos del libro. Cuando te toca a ti presentar tu libro a un lector, bien sea los que te siguen o los que no han estado contigo en ese día a día eh, de leerte en las redes sociales, ¿cómo lo presentas? ¿De qué va el libro? Bueno, mira, el libro, como dice, se llama Querido Elefante y justamente es una conversación con el elefante que existe dentro de mí o que existe dentro del lector. Entonces, está dividido en tres partes. Hola, ¿cómo estás? Y nos vemos simulando como ese encuentro con nuestra verdad, pero a la vez, paralelamente, simulando los encuentros de la vida. El libro fue muy inspirado por, como tú sabes, en la familia hubo varias pérdidas muy seguidas en un lapso de 3 o 4 años de familiares muy queridos. Entonces, fue como en ese momento mi primer como enfrentamiento con la muerte y me hizo cuestionarme mucho por qué estamos aquí, por qué llegamos, por qué es tan corto el tiempo que tenemos con otras personas y el corto tiempo que tenemos en la vida. Y eso me generó algo de ansiedad
en mi primer enfrentamiento como con la muerte y con la pérdida y con las despedidas. Y el libro para mí fue una forma de drenar todos esos sentimientos que a lo mejor yo no había entendido, no había comprendido del todo. Y el libro empezó como una manera de yo descargar, de poderle dar como una casa a lo mejor a mi tristeza, porque en mi día a día yo soy una persona alegre y me gusta reírme y me gusta todo, pero sí creo que es importante y lo fue para mí darle un lugar y honrar los sentimientos que a lo mejor no son tan agradables como la tristeza, la incertidumbre, la ansiedad. Entonces son como uno de los temas principales del libro. Sí, bueno, para quienes no conocen nuestra relación familiar bueno, un poquito ampliar la audiencia, el conocimiento de estas pérdidas, pues bueno, fueron de verdad unas seguidas de otras, unas ley de vida, otras no tanto, pero sí, en el caso de los abuelos de Claudia, que son mis tíos, y bueno, mi prima hermana, que es tía de Claudia, y también otra tía por parte de su papá, ¿no? Entonces, fueron como todas de verdad muy próximas en el tiempo, como condensadas en un periodo que por supuesto que nos mueve, ¿no? Y desde mirar también los grandes temas de la literatura están movidos precisamente como dicen que son cualquier libro de literatura puede ir en torno al viaje, a el amor y la muerte. Entonces, todo esto está para mí representado en tu libro porque Querido Elefante es un viaje interior también, de ahondar, de descubrir, de tocar, ¿no? Qué está pasando dentro y sacarlo a flota. Como dices tú, sacarlo de la conciencia es muy importante. Ahora bien, de este periodo bueno, que para ti fue como una catarsis, la escritura para poder dejar en perspectiva, ¿no?, todo lo que estás sintiendo, ¿te lo habías planteado como un libro en un principio? Porque ya tenías tiempo escribiendo con About Elephants. ¿Había una conciencia de que quiero escribir un libro o para ti fue como un ejercicio de drenar la tristeza? Creo que fue un poquito de ambos. Me acuerdo perfecto en primaria, una vez en una clase, una maestra nos puso un ejercicio de escribir tu bucket list o lista de cosas que querías hacer antes de morir. Y me acuerdo que me senté así estresada porque no se me ocurría nada, me generó mucha ansiedad, ¿cómo que me voy a morir? Entonces, pero no se me ocurría nada y yo veía a mis compañeros así escribiendo todo y no se me ocurrió nada más que escribir un libro, publicar un libro, y fue lo único que puse en mi lista. Entonces, es algo que yo siempre había querido hacer y creo que surgió como accidentalmente o como consecuencia de todo este caos que a lo mejor yo estaba viviendo sentimentalmente. Me acuerdo perfecto, yo me sentaba en mi cama y sentía como mucha tristeza, mucha ansiedad y me ponía a escribir sin la intención de que eso se convirtiera en un libro, pero después de, no sé, meses de muchos poemas, como que empecé a ver patrones o temas en común entre lo que había escrito y ahí como que pensé, esta es mi oportunidad, este es el libro que había querido hacer toda mi vida y empecé como a estructurarlo y darle como esa temática y buscar el título y ver cómo podía como abrazar todos esos poemas que había escrito como con una temática en común. Bueno, que además es interesante que quiero dejar aquí, compartir con el público que Claudia fue su propia editora. Yo la acompañé un pequeñito proceso, pero cuando Claudia llega a mí para presentarme su libro, está completamente conceptualizado, listo, diseñado, diagramado. Yo decía, wow, este es el tipo de proyectos en los que me encanta trabajar porque además de la experiencia que tengo, estaba bastante sólido.
yo no tenía nada que objetar y lo miro como un proceso intuitivo, pero además Claudia tiene un trabajo, digamos, una vena artística, una sensibilidad y además esa manera de ordenar, bueno, ayuda mucho a que este tipo de proyectos editoriales salgan con tanta fluidez. Ahora bien, vamos a compartir con el público que aún no ha podido comprar el libro o tenerlo, algo que es para mí un enigma y queremos saber más, ¿no? Y es la dedicatoria. Por una parte dice, bueno, dentro de mí navega un velero que lucha contra corriente y persiste en las olas de mis propios mares. Y lo dedicas para la cascada, el cisne, el mar, el baúl y el pájaro. Cuéntanos de esa dedicatoria. Bueno, creo que finalmente, y se acerca un poco más en el último capítulo, hay como la pista más grande de esa dedicatoria, en el último capítulo nos vemos, hay un poema donde se abordan, déjame ver, son 5 poemas donde se abordan estos símbolos, ¿no? La cascada, el cisne, el mar, el baúl y el pájaro. Y precisamente representan esas 5 pérdidas que tuvimos durante ese tiempo del 2015 en adelante. Entonces, la cascada es una de esas personas, el cisne es otra de esas personas, el mar, otra, el baúl, otra persona y el pájaro, otra de esas personas, ¿no? Y se aborda tanto a lo mejor en las ilustraciones o implícito en el texto, pero sí, son para mis 2 abuelos que fallecieron y mis 3 tíos también que fallecieron y cada uno representado en esos símbolos. Bueno, y ahora cuéntanos un poquito ya que mencionas las ilustraciones, cómo fue ese trabajo de poner imágenes y de representar un poco ese viaje interior que tú vas trazando en estos 3 capítulos. Bueno, el azul es un color muy potente, también los trazos. ¿Cómo fue ese trabajo de ilustración? ¿Quién lo hizo? Bueno, el diseño de portada y de los divisores de capítulos los hizo Laura Sucre, mi diseñadora. Las ilustraciones tal cual en los poemas, estas sí las hice yo. Y eso fue otra historia así cómica. Yo estaba una vez en una tienda departamental y vi estas tablets, ¿no? Con el lapicito y todo. Y mi esposo estaba haciendo un trámite larguísimo, yo estaba aburridísima y me puse ahí a dibujar en la tienda departamental, en las tablets que están ahí. Y ya nos fuimos y se me quedó la cosa como, ay, quiero una tablet, pero decía, ay, no la vas a usar, típico que la compras, la usas un mes y ya, no quiero gastar en eso, no, pero se me quedó como necesitaba, me encantó como la experiencia de dibujar ahí, hasta que finalmente, después de como un año de evaluar la decisión, ahorré, me la compré y nada, fue un proceso también yo nunca había dibujado, entonces de descubrir cómo es mi estilo para dibujar, cómo quiero representar mis poemas con la ilustración, porque sí había la opción de contratar algún ilustrador, pero como los poemas eran tan personales, tan íntimos, solo yo sabía lo que estaba sintiendo cuando escribí eso, sentía la necesidad de que yo tenía que hacer el dibujo y no importa si no era lo más así elaborado o profesional posible, pero con que representara para mí el sentimiento que tuve cuando lo escribí era suficiente. Entonces, los dibujos son medio hechos así a mano, algunos con líneas así temblorosas, pero creo que es parte también de como la esencia del libro. Sí, es una buena, hacen un buen match las ilustraciones con los poemas y de verdad que, bueno, ahí está la autoría tuya completa y le da un mayor valor, ¿no? Desde el punto de vista creativo, sobre todo porque lo que veo es que tú lo fuiste construyendo, fue evolucionando, ¿no? Desde este primer momento, luego
yo te veo a ti como una editora, ¿no? Que luego veo, no, tengo todo este trabajo creativo, he escrito todo esto, ahora veo que hay cosas que se pueden ensamblar aquí, podemos darle forma de libro, luego en esta experiencia que también fue como circunstancial de explorar un ejercicio allí del ocio, pues dice, bueno, esto puede ser, ¿por qué no? Y atreverse, creo que hay algo en lo que te quiero como felicitar y honrar, agradecer también que estés en este espacio y que yo te haya podido acompañar en una pequeña parte del proceso, es ver cómo, pues, escribir es un ejercicio cotidiano y tú te lo tomas muy en serio y muchas veces nos quedamos con ideas y fragmentos o frases que nos llegan y no las vaciamos en ningún lugar y se pierde, eso se desaparece. Y el hecho de que tú lo hayas preservado allí, pues bueno, eso permite luego crear este tipo de productos que luego se comparten, productos culturales que luego se comparten y es bellísimo. Y celebro tu esfuerzo y tu dedicación y tu compromiso. ¿Escribes a mano, Claudia? ¿O un poquito de... Actualmente en la computadora o incluso en el celular, a veces estoy, no sé, en el carro, en el tráfico y se me ocurre algo y en notas así lo escribo o de repente estoy, no sé, ahorita tengo esto y pienso en algo y anoto una palabra, pero usualmente ya donde agarra forma es en la computadora y agarro Word o PowerPoint o lo primero ahí que tenga para como vaciar. Qué bien que además luego eso lo reúnes y va ocupando un lugar que, bueno, quién sabe, ya luego podemos tener otro libro. Bueno, también tu trabajo continuo desde tu plataforma en Instagram, que me he puesto a curiosearla y me da mucha impresión, grata impresión, ver la audiencia que tienes, que te sigue por lo que escribes. O sea, tú tienes tu feed de Instagram muy presentado, ¿no? Una estética muy clara, pero cuando veo y todo este tema del marketing que dice, no, bueno, en las fotos, cuando hay elementos humanos, es donde más la gente se hace engagement, ¿no? Y busca y le da like. Y resulta que en tu cuenta ocurre un fenómeno muy curioso, y es que la mayor cantidad de interacciones que tú tienes es con tu escritura. O sea, tú apareces tú escribiendo y es una imagen bella porque estás de repente el fondo, está el mar y eso, pero cuando contrasto eso con alguna publicación que tú haces sobre el tema del día o el verso que quieres compartir, la cantidad de interacciones son más de 200, 300, es increíble y eso me imagino que a ti te va llenando como creadora. Claro, y la cuenta empezó, yo estaba escondida, yo no aparecía, era solo mis textos, poemas, etcétera, y yo era como anónimo, o sea, nadie sabía, no estaba mi nombre por ningún lado. Poco a poco dije, bueno, quiero aparecer, no quiero estar como escondida en todos estos poemas que me hacen sentir orgullosa. Quiero que haya como una cara y darle ese sentido humano, que no se sienta que es como una computadora y publicando, ¿no? Entonces, un robot. Entonces, empecé a aparecer un poco más, pero definitivamente donde más hay interacción y respuestas, incluso mensajes, es cuando subo poemas, textos. Entonces, definitivamente la gente que me sigue está ahí para leer los poemas y obviamente ayuda a ponerle una cara, porque a veces recibo mensajes de, este poema me hizo sentir esto y necesito un consejo y no sé qué, y sentir que te abres así con alguien, creo que es importante ponerle una cara a esa persona, sentir que, no sé, y yo me tomo eso muy en serio, obviamente no doy consejo de ningún tipo porque no soy profesional, pero mucha gente está ahí para ser escuchada, para desahogar y a lo mejor el poema despierta algo, algún sentimiento en ellos y eso para mí es lo más especial de todo esto. A ver, Claudia, y cuéntanos de tus lecturas, o sea, la persona que escribe es una persona que lee. ¿Cuáles han sido, menciónanos algunos autores, libros, lecturas que tú sientes que te han marcado
y de pronto dices, voy a comprar más libros de este autor o me gusta este género, y eso va decantando en ti un estilo que naturalmente, bueno, nos va influyendo. ¿Nos puedes compartir algo de esto? Claro, bueno, definitivamente una gran inspiración para mí ha sido Rupi Kaur. Ella es una poeta que creo que inició un nuevo capítulo en el mundo de la poesía, donde se vuelve poesía un poco más digerible, un poco más amigable. A lo mejor antes se tenía esta percepción de que la poesía era muy adornada y muy compleja y que solo cierta gente podía leer poesía porque era muy complicada y que entonces con la poesía tradicional, que es hermosísima también, pero creo que Rupi Kaur como que modernizó un poco la poesía en poemas más cortos, más libres, sin tanta regla, en verso libre, como se le llama. Entonces, definitivamente ella fue una gran inspiración para mí, de no sentir que a lo mejor lo que escribo no debe ser simple, pero como que me dio ese permiso a lo mejor, o que hay un mercado, o que hay un lector que le gusta la poesía corta, digerible, pero con fondo, no quiere decir que sea, ajá, exacto. Entonces, bueno, definitivamente ella una gran inspiración. Tuve la oportunidad de estar en un taller de poesía en Nueva York, viví ahí 6 meses y leímos poemas, poetas alrededor de todo el mundo. Nick Flynn, me encanta, también fue una gran inspiración. Maya Angelou, también leímos Pablo Neruda. Incluso en mi boda, en el video, pusimos uno de sus sonetos, de su libro 100 sonetos de amor, el soneto 17 creo que es. Entonces, definitivamente hay una mezcla de poesía moderna, poesía tradicional, inglés, español. Entonces, bueno, creo que sí es una mezcla de todo. Y algo también importante es la música. La música para mí también creo que más que la lectura, consumo más música y me encanta abrir las letras y leer y así estructurarlas y buscar metáforas y todo eso. Entonces, creo que la parte de la música es una gran inspiración y creo que se refleja también en los poemas. Hay cierta como melodía y cortes y enter en unas palabras y espacios, como que darle ese ritmo, aunque sean palabras como estáticas. Entonces, son esas dos combinaciones. Estupendo. Pero definitivamente veo que la poesía es como un género que te Sí, atrapa, que te ha cautivado a ti como lector. sí, y algo Estupendo. que me inspiró muchísimo, Ahora, bueno, perdón que te interrumpa, algo que me inspiró muchísimo fue cuando falleció mi abuelo, fuimos a su apartamento y yo encontré un cuaderno donde él escribía de todo, escribía poemas, pensamientos, datos curiosos de Egipto y de la historia, etcétera. Entonces yo me di a la tarea de escanear con mi celular todas las páginas de ese cuaderno y ese también fue una gran inspiración para el libro, como mi abuelo escribía poesía, la poesía era parte de su día a día, y las palabras y la estructura que le daba y cómo veía la vida y cómo era una persona tan sentimental. Entonces, esa también fue una gran inspiración y guardo ese documento escaneado, lo atesoro porque es muy especial y de mucha inspiración para mí también. sí, bueno, se trata de Heriberto Herrera, que por allí hay trabajo circulando de él, que también lo hemos publicado. También pintor polifacético. Yo siento que hay mucha de esa vena artística de Heriberto en Claudia, por eso, por abordar varios lenguajes creativos, entre ellos la música. Heriberto escribió junto con Juan José algunas letras de canciones. También, bueno, se tomó la tarea de escribir libros de ficción, la crónica de la farmacia de antaño, documentar la historia familiar gastronómica con la cocina de Lita, un libro que he publicado, que por allí también les vamos a dar más notas de una nueva edición que estamos sacando.
Y pues bueno, definitivamente haber tenido en tus manos ese material, pues bueno, creo que es un motor de creación que te ha marcado y bueno, y que le estás haciendo honor a su memoria y a toda esa herencia familiar. Ahora hablemos del lanzamiento, Claudia. ¿Cómo fue ese pre-lanzamiento, ese anunciar, ese compartir con el público, que ya estaba esto en camino? ¿Qué receptividad ha habido? Cuéntame un poco. Sí, fue un proceso difícil porque, como mencionaste, el libro lo autopubliqué, es decir, no tenía ayuda de una editorial que te ayuda con temas logísticos de impresión y conseguir la imprenta y proveedores con lo que ya sabes que va a salir bien. Entonces, fue una etapa de mucha investigación, de probar. Tengo como 6 muestras del libro de diferentes imprentas y de estresarme y no me gusta y y el papel y si lo doblo se rompe y como que probar con muchos proveedores, sobre todo en el tema de la imprenta. Finalmente, yo quería lanzarlo en el 2022, pero ya se estaba acercando noviembre, diciembre y no había encontrado una imprenta y ya me resigné, dije, bueno, ya, 2023. Pero finalmente a finales de noviembre encontré una imprenta que me encantó, que me gustó y ya cerré como el contrato con ellos y me dijeron, bueno, por ser temporada alta, vacaciones, etcétera, te estaría llegando las primeras copias hasta enero. Y yo, bueno, ok, 2023. Finalmente un día estaba aquí en la casa y suena el timbre y como que llegaron antes los libros, como se adelantó y me terminaron llegando en diciembre del 2022. Entonces dije, no me quiero esperar más, ya necesito compartir, aunque sean pocos ejemplares que me llegaron por adelantado, voy a abrir como una preventa. Entonces abrí esa preventa en el mes de diciembre, un mes que también es muy regalable por Navidad, etcétera, como las fiestas. Y bueno, nada, lo lancé una preventa y tuvo excelente recibimiento. Todas las copias que me llegaron se agotaron. Entonces fue de muchísima satisfacción para mí ver cómo la gente, hay varios tipos de lectores, unos que lo leen así rápido, otros que se sientan y analizan y hacen notas y me preguntan y me encanta como ver las diferentes interpretaciones. Entonces, la preventa fue muy emocionante para mí. Finalmente ya en enero me llegaron más copias y ya abrí la venta oficial a través de mi página web aboutelephants.com. Por ahora solamente está disponible en México, pero bueno, tengan paciencia, estoy viendo cómo poderlo abrir en otros mercados, sobre todo por estar haciendo todo yo sola, sin ayuda de una editorial o un equipo, es yo sola investigar, bueno, ¿cómo hago y la importación y cómo lo pongo en Amazon? Entonces estoy descifrando todo eso, pero sí la idea es tenerlo disponible en más países. Okay, mientras tanto, entonces está disponible para México Así es. en www.aboutelephants.com y bueno, y sabemos que pronto nos va a llegar esto a otros países. Sabemos que bueno, hay gente en Venezuela que lo quiere comprar, en Argentina, seguramente, bueno, acá en los Estados Unidos también que tienes audiencia. ¿Has visto las métricas de tu cuenta? ¿De qué países tienes más mujeres o más hombres siguiéndote? ¿Has visto más o menos eso? Sí, he visto y son casi 86% mujeres. En países, la mayoría está en México, con casi un 70%, pero también hay en España, en Venezuela, en Perú, en Argentina, porcentajes más pequeños, pero la mayoría de las personas están concentradas en México. Y en cuanto a edades, de 24 a 35 años, es como el perfil que lee los textos. Perfecto. Y bueno, y chévere que además el haber tenido este primer acercamiento
o primer espacio para compartir y difundir tu trabajo, también se vuelve como una muestra, bueno, aquí hay una audiencia que está interesada y a quien yo puedo orientar un trabajo, bueno, ya un producto físico, ¿no? Claro. Como en el caso de About Elephants, pero en el libro Querido Elefante. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Bueno, te seguimos por Instagram. ¿Cómo es tu cuenta de Instagram? Mi cuenta es about, rayita abajo, elephants. Ahí me pueden encontrar. Ahí la podemos seguir. También tiene su cuenta personal, pero bueno, el trabajo que ella hace está en About Elephants. Gracias por estar aquí. Bueno, y voy a decirte como dice, nos vemos viendo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Trina. Un abrazo. Adiós.